Buenas tardes, mi nombre es Juan David Pérez Reyes y yo voy a hablar de los trastornos del grupo A con sus respectivos personajes, del grupo 01 de psicología. Empezando con el grupo A, tenemos el trastorno de la personalidad paranoide. El trastorno de la personalidad paranoide se caracteriza por una desconfianza profunda y constante hacia los demás. Las personas con este patrón interpretan intenciones maliciosas donde no las hay, sospechan que otros quieren dañarlas, son muy sensibles a las críticas y suelen guardar rencores por mucho tiempo. Viven en un estado de alerta permanente, siempre esperando que alguien las traicione. Un personaje histórico que nos ayuda a ilustrar este estilo es Joseph Stalin. Aunque no hablamos de diagnósticos reales, su figura muestra cómo la sospecha extrema y la interpretación hostil de las acciones ajenas pueden guiar la conducta. Ahora vamos con el trastorno de la personalidad esquizoide. El trastorno esquizoide de la personalidad se caracteriza por un aislamiento social voluntario y un marcado desapego emocional. Quien presenta este patrón prefiere actividades solitarias, muestra poca expresión efectiva y tiene muy poca necesidad de relaciones cercanas. No es miedo ni timidez, simplemente no sienten interés por vincularse emocionalmente. Un personaje histórico que ilustra este estilo es Isaac Newton, conocido por sus largos periodos de aislamiento y su dedicación exclusiva al trabajo, mostrando una clara preferencia por la vida solitaria. Para concluir con el grupo A, tenemos el trastorno de la personalidad esquizotípica. El trastorno de la personalidad esquizotípica se reconoce por un pensamiento peculiar, creencias inusuales y comportamientos excéntricos. También incluye ansiedad social intensa y una sensación constante de ser diferente o de no encajar. Puede presentarse pensamiento mágico, supersticiones excesivas y una forma rara de hablar o expresarse. En la ficción, un ejemplo perfecto es el Dr. Brown de Volviendo el Futuro. Su forma de hablar, sus ideas extravagantes y su comportamiento único representan muy bien la excentricidad y el pensamiento inusual del trastorno esquizotípico. En conjunto, el grupo A de los trastornos de la personalidad se caracteriza por estilos de pensamiento y comportamientos raros o excéntricos que afectan la forma en que la persona se relaciona con los demás. Muy bien, pues continuando con el grupo B, tenemos el trastorno antisocial de la personalidad. Este se caracteriza por un patrón persistente de desprecio y violación de normas sociales y de los derechos de los demás. Las personas con este patrón suelen mostrar conductas, digamos, impulsivas, engañosas, manipuladoras y pueden involucrarse en actos ilegales o riesgosos para ellos. Generalmente estas personas no sienten culpa ni remordimiento hacia los actos que ellos cometen y pues muestran una baja empatía. Tienden a clasificar sus actos incluso como necesarios o merecidos. A menudo comienzan con problemas conductuales desde la adolescencia y lo continúan en la vida adulta, mostrando un desinterés en cumplir reglas, responsabilidades o compromisos. Un personaje que tiene bastantes características de este trastorno sería el personaje del Joker, el Guasón, como lo conocemos aquí, quien actúa pues sin límites, disfruta provocar caos en la ciudad, manipula, engaña y no muestra un remordimiento por el daño. El siguiente trastorno del que les quiero comentar es el trastorno límite de la personalidad, borderline. El trastorno límite de la personalidad se caracteriza por emociones intensas, impulsividad y una gran dificultad para regular los efectos. Existe un miedo profundo al abandono real o imaginario, lo que lleva a relaciones inestables, donde la persona puede pues incluso idealizar a alguien y de repente desvalorizarlo completamente. La autoimagen también es cambiante. Pueden sentirse en algunos momentos vacíos o sin identidad definida, lo que provoca conductas impulsivas para intentar regular pues lo que estas personas sienten. Las crisis emocionales suelen ser intensas, con sensación de descontrol, malestar y miedo a estar solos. Un personaje bastante conocido que tiene estas características es pues básicamente Harley Quinn.
Ella es impulsiva, es apasionada y tiene emociones extremas, un temor al abandono, especialmente en su relación caótica con el Joker. Eso nos ayuda pues a comprender la intensidad emocional, la sensibilidad al rechazo y la impulsividad que caracterizan al trastorno límite de la personalidad. ¿Cómo puedo ser como tú? Bueno, excepto por la parte de loca. Fuera de eso. Número 1. Nadie es como yo. Si quisieras llegarme cerca, tendrías que estudiar medicina, convertirte en psiquiatra, trabajar en un psiquiátrico, enamorarte de tu paciente, liberar al paciente del psiquiátrico y llevar una vida de crimen. Saltar a los químicos para convencer al demente, ser arrestada por Batman, volver a la cárcel, escapar por una bomba, salvar al mundo, volver a la cárcel y escapar antes de terminar con el... Continuando con el trastorno crónico de la personalidad, pues se define por una necesidad excesiva de atención, una búsqueda constante de aprobación y una expresión emocionalmente exagerada. La persona puede utilizar la dramatización, la seducción o el encanto para captar el interés de los demás. Y pues son emociones que pueden parecer superficiales para los demás, pero son muy intensas al expresarlas. Tienden a sentirse incómodas cuando no son el centro de atención y pueden adaptar su comportamiento para atraer miradas o reconocimiento incluso. Un personaje bastante conocido con esas características vendría siendo Regina George, del filme Chicas Pesadas. Dramatiza, es dominante, busca ser admirada y genera impactos. ¿Puedo decir que en esta escuela no tenemos problemas entre grupos? ¿Y que muchas de nosotras no deberíamos tomar este taller porque somos solo víctimas de esta situación? Probablemente es cierto. ¿Cuántas de ustedes alguna vez se han sentido personalmente víctimas de Regina George? Por último, tenemos el trastorno narcisista de la personalidad. El trastorno narcisista de la personalidad se caracteriza por un sentido de grandiosidad, de importancia personal, una necesidad continua de admiración, una escasa empatía hacia lo demás. La persona puede sentirse especial, superior o incluso única, creer que merece un trato privilegiado, tiende a explotar a los demás para lograr sus metas, demostrando pues una dificultad para reconocer los sentimientos de los demás. Cuando éste recibe críticas, puede reaccionar pues con enojo, vergüenza o desprecio, ya que la autovaloración es frágil, pese a parecer pues exageradamente elevada. En la ficción hay un personaje bastante conocido que causa gracia incluso. Ese sería Lord Farquaad de Shrek. Grandioso, es centrado en su imagen y muestra muy poca empatía y una necesidad constante de ser admirado. Buenas tardes. Espejito, espejito, dime con sinceridad si no es este el reino más perfecto de la humanidad. Bueno, en realidad tú no eres rey. Ah, ¿Telonio? ¿Me decías? Aquí sé decir que... ¿Qué tal? Mi nombre es Emanuel Uribe de la carrera de licenciatura en Psicología y hoy te vengo a hablar sobre los trastorno de la personalidad evitativo, dependiente y obsesivo compulsivo. El trastorno de la personalidad evitativa, tenemos una persona que se caracteriza por tener pues un miedo muy intenso a pues el rechazo, la crítica o la desaprobación social. La persona realmente desea el convivir con otras personas, relacionarse con más personas, pero no lo hace por miedo a ser poco suficiente o ridiculizado. Con este tipo de trastornos suelen sentirse pues poco suficientes, socialmente inadecuadas, suelen percibirse inferiores y suelen mantenerse al margen para evitar ser lastimados. ¿Te has preguntado qué personaje podría tener pues algún tipo de trastorno? Y déjame decirte que sí, efectivamente la mayoría de los personajes tienen o padecen de algún trastorno o tienen características que son comunes de cierto trastorno. Y en esta ocasión tenemos a Bruce Banner, que es Hulk antes de transformarse.
Ahora vamos a hablar del trastorno de la personalidad dependiente. Vamos a personas pues que se caracterizan por una necesidad intensa de apoyo, ser cuidados y son incapaces de tomar decisiones por cuenta propia. Tienen miedo a quedarse solos, mucho apoyo, buscan constante aprobación. Normalmente se quedan en relaciones poco equilibradas por miedo al abandono. Y normalmente se sienten incapaces sin alguien que los guíe. Ahora, ¿qué personaje podría encajar aquí? Bueno, nada más y nada menos que Sandwich Gumball, del Señor de los Anillos. Ahora por último hablemos del trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo. Creo que este es de los más curiosos porque hablamos de presencia de obsesiones y compulsiones o ambas. Las obsesiones se definen por impulsos como pensamientos, imágenes ocurrentes y persistentes, pues que se experimentan en algún momento de pues lo que la persona experimenta este trastorno como intrusas o no deseadas. El sujeto intenta ignorar o suprimir estos pensamientos o imágenes. Y por último, hasta neutralizarlos con pues algún otro pensamiento, es decir, realizando una compulsión. Las compulsiones se definen por uno o dos comportamientos. Por ejemplo, el lavarse las manos constantemente, ordenar, comprobar cosas, asegurarse que todo siempre esté en orden. Pueden ser actos mentales, como por ejemplo el rezar o orar, contar, repetir palabras en silencio. Aquí, pues, el objetivo de los comportamientos o actos mentales es prevenir o disminuir la ansiedad, pues, que provocan esas obsesiones en la persona. Aclaremos que cuando la persona padece de este trastorno normalmente tiende a tener picos muy elevados de ansiedad y de estrés. A este punto, las obsesiones o compulsiones requieren mucho tiempo. Por ejemplo, ocupan más de 1 hora diaria. Pueden causar malestar clínicamente significativo o deterioro laboral, social y otras áreas que pues evitan que la persona sea de todo funcional. Muchas personas que padecen de este trastorno tienen creencias disfuncionales. Creencias son un sentido exagerado de la responsabilidad. La tendencia a sobreestimar las amenazas, el perfeccionismo, la intolerancia a la incertidumbre, otorgar excesiva importancia a los pensamientos. Ejemplo, la creencia de que tener un pensamiento prohibido es igual de malo que hacerlo. Surge la necesidad de querer controlar esos pensamientos. Preguntarás, ahora, ¿qué famoso personaje podemos decir que tiene TOC? Ojo, no es un TOC clínico, ¿ok? Nada más y nada menos que de Sheldon Cooper de Big Bang Theory. Díganme que ustedes también lo han notado. Nada, queridos amigos, esto ha sido todo por nuestra parte. Esperamos que esta información haya sido de mucha ayuda para ustedes y que sobre todo pues sirva de algo en su formación académica, simple curiosidad o también para poder informarse y ayudar a personas a que se informen sobre este tipo de trastornos que hoy en día están totalmente, créanme, totalmente presentes en muchas personas y que normalmente estamos tendiendo a generalizar y normalizar el tener un trastorno mental. Recuerden que primero es nuestra salud mental y sobre todo cuidarnos nosotros primero. No pongamos de moda el estar mal mentalmente, porque nuestra mente es el principal motor de nuestro cuerpo. De todo corazón esperamos que les haya gustado. Universidad Autónoma de Occidente por la Cultura de la Libertad, Linces.